Antes que venga el Señor, habrá una apostasía. Y es esta la gente que piensa, yo estoy bien. Así que, ¿cuál es la solución? Déjenme darles un versículo en Filipenses capítulo 2. Yo he dicho que si tienes este versículo, puedes vivir con este versículo sin una Biblia. Aquí dice en Filipenses 2, verso 5, tengan esta actitud en ustedes, que estuvo en Cristo Jesús. Un versículo, puedes vivir con este versículo por toda tu vida. Tengan esta actitud que estuvo en Jesús. Señor, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el pecado? Ten esa actitud que fue la que tuvo Jesucristo. Señor, ¿cómo debo mirar a las mujeres hermosas? Exactamente como Jesús las miraba. Señor, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el dinero? Ten esta actitud que estuvo en Jesucristo. Un solo versículo para vivir. Ten la misma actitud que tuvo Jesús. Esa es la razón por la que el requisito más importante para cualquier creyente es estar lleno del Espíritu Santo cada día. De otra manera es imposible. Es como tratar de conducir tu carro sin tener gasolina. Como muchos de ustedes saben, mi preocupación ha sido asegurarme que el pueblo de Dios no sea extorsionado de su herencia por el diablo, porque he visto mucho de eso. Y como muchas veces he dicho, si tu padre rico te dejó millones de dólares de herencia, tú serías muy cuidadoso de estudiar su testamento para asegurarte que consigues todo, no solo una parte. Pero entre los cristianos nacidos de nuevo, no encuentro esa misma pasión de hallar cuál es su herencia en Cristo. Así que la gran mayoría vive muy por debajo de lo que podrían vivir en su vida personal, en sus relaciones de hogar y en general en sus vidas. Y eso me muestra que esos cristianos toman más en serio el dinero que a Dios. Porque si su herencia fuera el dinero, realmente estudiarían cuidadosamente porque no querrían perder ni un solo dólar de lo que ganó su papá y les dejó. Pero cuando se trata de Dios y las cosas espirituales, no son tan serios al respecto. A pesar de todos los mensajes que escuchamos, quiero que piense en esto, que si no estamos progresando espiritualmente, es posible que sea porque Dios no es tan importante para nosotros como otras cosas de este mundo. Y no importa cuánto escuchemos, no va a cambiar. Será lo mismo el año que viene y será lo mismo de aquí a 5 años. Porque Dios no es lo primordial para nosotros. La Biblia dice que Dios es un recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. Y en Jeremías leemos que si me buscares de todo tu corazón, Jeremías 29, verso 13, me hallarás. ¿Sientes que estás buscando a Dios con todo tu corazón? Si no es así, te sorprenderás que no puedes encontrarlo. Y si encuentras a otra persona que está progresando mucho espiritualmente y conociendo a Dios más y más, solo hay una razón. Dios no hace preferencias. No hay preferencia absoluta con Dios. Él trata a todos en su creación de la misma manera. Todos tienen una oportunidad igual y todos los que están sentados aquí, cada uno de ustedes también, tienen la misma oportunidad para crecer espiritualmente.
para apartarte de los pecados que te han plagado por años, para vencer esos hábitos que no le gustan a Cristo. No es la voluntad de Dios que seamos derrotados perpetuamente. Bajo el antiguo pacto era así. Porque Cristo no había venido, el Espíritu Santo no había venido. Pero una vez que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, no hay más excusas para que ningún cristiano viva una vida derrotado. Si él está derrotado es porque el diablo le ha robado su herencia. Y si ustedes, esposos y esposas, pelean en casa y se llaman a sí mismos cristianos, espero que estén avergonzados de eso. Espero que al menos reconozcan hoy que el diablo les ha estafado su herencia. Y su conducta en casa es algo que el diablo usa para decirle a Dios, mira a esa gente que dice que son tus hijos, cómo se comportan. Y eso trae deshonra a Dios en los cielos. Cuando David, quien era un hombre con el corazón como el de Dios, y Dios lo había ungido, y habiendo sido tremendamente aprobado por Dios, pero cuando cayó en ese terrible pecado, con la esposa de su prójimo y mató al hombre y se casó con ella, Dios le envió un profeta a él y el profeta le dijo, por causa de lo que has hecho, tú has causado que los enemigos del Señor lo blasfemen. Déjenme mostrarles ese pasaje. Es una frase que deberíamos recordar. En 2 Samuel, capítulo 12, cuando David admitió su pecado, Natán le dijo, en 2 Samuel 12, verso 14, por cuanto con esto has causado que los enemigos del Señor blasfemaran. En esos días, el único entendimiento que tenían de los enemigos del Señor eran enemigos terrenales. Y cuando Israel proclamó un estándar tan alto y enseñó a las otras naciones que Jehová es el único Dios verdadero y que nosotros somos el único pueblo escogido por Dios y la ley que Dios nos ha dado nos hace especiales comparados a todos los demás pueblos de la tierra, y luego esos reyes decían, oh, miren la forma como su rey se comporta. Él toma ventaja de la esposa de su prójimo cuando su esposo estaba lejos. La viola, mata al esposo y se casa con ella. ¿Qué tipo de Dios es este? Los filisteos diciéndole a los israelitas, ¿qué tipo de Dios es este? ¿Creen que su Dios es superior que nuestro Dios Baal? Los enemigos del Señor blasfeman ahora hoy. No son solo enemigos terrenales, o gente de otras religiones, o gente que no dice que han nacido de nuevo. Pero en los cielos, en el Nuevo Testamento, se nos dice de lo que sucedió en los cielos, que el diablo es llamado el acusador de los hermanos. Eso está en Apocalipsis 12, verso 10. El acusador de los hermanos. Siempre debemos recordar esto, que en los cielos hay un acusador que siempre nos está viendo todo el tiempo para ver si hay algo en tu vida de lo que pueda acusarte. Él no acusa a la gente del mundo porque ellos ya le pertenecen, pero el diablo es llamado el acusador de los hermanos. Y yo siempre estoy alerta de esto. Y yo le digo, Señor, yo no quiero traer deshonra a tu nombre por la forma como vivo. Piensa si tienes un hijo o una hija que trajo mucha deshonra a tu vida por la forma como él o ella se conducen en la vida. En su trabajo u otra área, piensa en el dolor que te causaría. Que tu hijo o hija están primero que nada arruinándose a sí mismos, pero también trayendo gran deshonra a tu familia. Me pregunto si tú piensas así. O si todos pensamos eso en relación con Dios. Todos nos llamamos los hijos de Dios. Y le damos ocasión a los enemigos del Señor de blasfemar por la manera como vivimos. Eso debería darnos un reto. Deberíamos decir, Señor,
Ya es suficiente. Ya no quiero vivir más así. Queremos hacer las cosas diferentes. La Biblia dice que cuando Jesús regrese y nosotros creemos que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, habrán dos grupos de creyentes. Y quiero que vean esto en 1 de Juan 2, verso 28. Ahora, generalmente creemos que están los incrédulos y los creyentes. Eso es verdad. Hay esa clase de separación, pero entre aquellos que son creyentes habrá dos grupos cuando Jesús regrese. De acuerdo a este versículo, 1 de Juan 2, verso 28. El apóstol Juan le está escribiendo a creyentes nacidos de nuevo, llamándolos hijitos. Permanezcan en el Señor, para que cuando Él aparezca, ahora aquí están los dos grupos. Uno son aquellos que tienen confianza y el otro grupo son aquellos que se alejan de Él avergonzados de su venida. ¿Por qué algún creyente se alejaría avergonzado cuando Él regrese? ¿Acaso no estamos esperando su venida? Sin embargo, la Biblia dice, hijitos, recuerden, algunos se alejan avergonzados de su venida. Y los otros dirán confiados, es maravilloso, Señor, que has regresado. Estamos listos para recibirte. Yo me lo imagino de esta forma. Cuando Cristo regrese, nosotros estaremos ante Él para darle cuenta de nuestra vida en la tierra. Toda nuestra vida en la tierra, del tiempo que Dios nos dio. Para aprender sus caminos, para tomar parte de su naturaleza. Y si no lo hemos hecho, es como que un hijo lo enviemos a la escuela y nunca estudie nada. Solo juega al tonto todo el tiempo. Qué tremenda decepción tendrán los padres con un hijo como ese. La Biblia dice que todos tendremos que estar ante Dios en el día final. Y la forma como lo veo es esta. Déjenme leerles esto en 2 Corintios 5, verso 10. Porque es necesario que todos estemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba. Déjenme leerles más despacio. Todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que todos recibamos según lo que hubiéramos hecho mientras estábamos en el cuerpo, de acuerdo a lo que hicimos, sea bueno o sea malo, y está hablando acerca de creyentes. Los hechos es lo que hablamos, las acciones, los motivos, las actitudes con las que las personas, todo, seremos juzgados ahí, de acuerdo a lo que hicimos en el cuerpo. Y yo me imagino esto en mi mente. A veces es bueno usar nuestra imaginación. El Señor llama a la gente uno por uno. Y luego llega mi turno. Jesús viene y establece su reino. Y mi nombre es mencionado. Y me paro ante Él. Y seré juzgado por todo lo que hice en mi cuerpo, sea bueno o malo. Cada pecado que no confesé, del que no me arrepentí, del que no me aparté, será mencionado. Cada actitud que haya tenido hacia cosas espirituales, no importa qué impresión haya ganado de otros en la iglesia, eso no tendrá valor alguno. Ahí no tendrá valor. El Señor no necesita la recomendación de nadie ahí. Es solo Él y yo. Esto es real. Esto va a suceder. Es más real de que el sol vaya a salir mañana. Todos estaremos ante Él uno por uno y daremos cuenta ante Él sobre cada cosa que hicimos y cada cosa que hablamos. La forma como tratamos a otra gente, sea bueno o sea malo, no habrá preferencia alguna. Y yo quiero que cuando el Señor vea mi récord ese día, yo quiero que Él diga, no hay nada que juzgar. Tienes recompensa completa.
Tú quieres escuchar esas palabras, bien siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero escuchar eso. Yo no quiero solo escuchar que soy perdonado, sino vivir una vida expresando mi gratitud a Cristo por lo que Él hizo por mí en la cruz. Cualquier cosa menos que eso, deberíamos estar avergonzados de nosotros. Y la Biblia nos dice cómo podemos estar entre ese grupo que está confiado. Si tú crees esto, y va a suceder, entonces te darás cuenta que si Cristo viene, y te das cuenta que algunos dirán, ¡hey, maravilloso! Es lo que había estado esperando, Señor. Y habrán otros que no habrán resuelto sus problemas con Dios y que se apartarán avergonzados de Él en su venida. Recuerden que Jesús decía siempre, estén alertas porque no saben el día ni la hora cuando venga el Hijo del Hombre. Él vendrá como ladrón en la noche. Será una sorpresa para mucha gente. Cuando no están esperando que venga ningún ladrón, será de repente, inesperadamente. Pero la Biblia también dice que si tú siempre vives alerta, entonces la venida del Señor no te sorprenderá como un ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, verso 2. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Jesús dijo eso y el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos recuerda de eso. Él vendrá como ladrón en la noche. Todo ladrón viene sin anunciar. Cuando todos piensen que hay paz y seguridad, entonces de repente vendrá destrucción repentina. Pero, escuchen esto en el versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día no los sorprenda como ladrón. Yo no creo que la venida del Señor me va a sorprender como un ladrón. Dios es mi testigo de que quiero vivir estando listo cada día. No hay absolutamente nada que dejo sin arreglar en mi vida. No solo cuando voy a la cama en la noche, pero en el día, en todo momento. Así es como un verdadero cristiano debe vivir. El apóstol Pablo dijo, de nada tengo mala conciencia sobre mí mismo. Absolutamente nada. ¿Qué forma de vivir? Primera de Corintios, capítulo 4. Este es el testimonio de Pablo acerca de él mismo y es un reto para nosotros. Primera de Corintios 4, verso 4. De nada tengo mala conciencia en contra mía. ¿Es posible vivir como un cristiano en la tierra así? Sí, significa que no he hecho daño a nadie, a quien no me haya ido a disculpar también. Y Pablo debe haber herido a mucha gente en su vida, pero él arreglaba todo. Yo creo que la gente a la que él persiguió en los días que era un judío fanático, él fue personalmente a disculparse. Se disculpó con todos. ¿Recuerdan cómo él una vez gritó al sumo sacerdote e inmediatamente se disculpó? No es que él nunca falló, pero apenas fallaba, inmediatamente se disculpaba. Él dijo en Hechos 24, verso 16, hago lo mejor que puedo siempre, y eso significa 24 horas al día, 7 días a la semana. Mantener una conciencia tranquila ante Dios y ante los hombres. Esta es la única manera en la que un cristiano debe vivir. 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y Pablo dice, doy lo mejor. Así como algunos hombres de negocios dicen, doy lo mejor para hacer más dinero. Doy lo mejor para asegurarme que mi negocio prospere. O como algunos estudiantes dicen, doy lo mejor para lograr ser el mejor estudiante en la clase. O los políticos que dan lo mejor para llegar a ser presidentes o senadores. Esto es lo que dice un cristiano, un verdadero cristiano. Pero más importante que volverse el presidente de los Estados Unidos
o conseguir un negocio que prospere, es que doy lo mejor para guardar mi conciencia siempre sin falta, ni una mancha ante Dios. Eso se refiere a las áreas secretas de nuestras vidas que solo Dios conoce. Nuestros pensamientos, las actitudes a las personas, nuestros pensamientos, las actitudes hacia las personas, también los motivos por los que hago las cosas. Quiero mantener mi conciencia limpia siempre. Que apenas sepa que hice algo con un mal motivo, inmediatamente lo confieso a Dios y le pido perdón. O si hubo un pensamiento que vino a mí que era correcto, limpio y puro, inmediatamente dejarlo, arrepentirme y confesarlo a Dios. Mantener mi conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Eso significa que si hablé una palabra ruda contra alguien, o sea, mantener mi conciencia limpia 24/7. Les digo honestamente, creo que hay muy pocos esposos y esposas que confiesan inmediatamente su pecado el uno al otro tan pronto como habla una palabra mala o una palabra ruda. Yo he servido al Señor por 50 años y he conocido suficiente a las personas para saber eso. He conocido tantos creyentes de toda clase, de muchas denominaciones y he descubierto esto. Tanta gente tan solo toma ventaja del hecho que ha nacido de nuevo y que irán al cielo. No estés tan seguro. ¿Acaso mantienes tu conciencia limpia siempre ante Dios y delante de los hombres? Comiencen por su propio esposo y esposa. Todo esposo o esposa en algún momento han dicho alguna palabra ruda o una palabra que no es apropiada. Y cuando has hecho eso, tan pronto vas y pides perdón y dices, lo siento, eso estuvo mal. ¿Estás consciente de eso? Pero no te disculpas y continúas con tu vida y oras, pero el Señor dice, si tú has herido a tu hermano, deja tu ofrenda ahí, no vayas a Dios. Él ni te va a escuchar. ¿Saben que hay millones de oraciones que los creyentes oran que Dios nunca escucha? Porque hay algo que no han arreglado con alguien. Y si yo guardo pecado en mi corazón, el Señor no me va a escuchar ni va a coger el teléfono. Tú puedes seguir hablando. Muchos creyentes oran y oran, pero ni se dan cuenta de que Dios ni ha alzado el teléfono. Él no los escucha porque hay algo que tienen contra alguien que no han arreglado. Jesús lo dijo muy claro. Si tú sabes en tu corazón que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante de Dios. Ve y arregla eso primero y luego ven. Dios no va a escuchar ni una oración de una palabra si hay algo que no he arreglado en mi corazón entre otra persona y yo. He buscado vivir de esta forma por algunos años y mi vida cristiana es muy gozosa. Puedo dormir en paz cada noche. Y les digo, realmente hace una diferencia. Progresamos espiritualmente y Dios comienza a revelarse a sí mismo a nosotros, porque Él ve que tomamos nuestra vida cristiana seriamente en cosas sencillas como esto. Porque Él dice, mantengo mi conciencia limpia ante Dios y los hombres. Pablo está enfrente. Él estaba enfrente del rey pagano Félix, respondiendo a las acusaciones de sus enemigos. Y él dijo, ellos pueden llamarme como quieran, pueden llamarme un culto, una secta, pueden llamarme un falso maestro. Eso es lo que los judíos decían de Pablo, que ese grupo llamado cristianos era un culto, que ese Pablo era un falso maestro. Pero él dice, está bien, no importa lo que digan, pero déjenme decirles lo que creo, lo que ellos llaman un culto, déjenme explicarles lo que es. Vamos a Hechos 24, verso 14. Yo admito, le dije al rey que él es el juez ahí, que de acuerdo al camino, el cristianismo en esa época era llamado el camino. Una palabra maravillosa. Me gustaría que aún se le llamara así, el camino. Eso significaba que la gente andaba de una forma particular. Eran diferentes de todos los demás, los seres humanos. Tenían un testimonio. Desafortunadamente, los cristianos no tienen ese testimonio el día de hoy. Pero en aquellos días eran diferentes. De acuerdo al camino que esta gente llama una secta o un culto,
Él dice, yo no estoy avergonzado de decirlo, lo admito, he servido al Dios de nuestros padres. ¿Qué es esto que ellos llaman un culto? ¿Que yo sirvo a Dios? Y creo todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que ellos llaman un culto. Y mucha gente en el día de hoy que no toman todo lo que está en el Nuevo Testamento seriamente, llaman legalista o un culto a los que toman su palabra en serio. Yo les digo, déjenlos que me llamen un culto o legalista, no me importa. Yo creo todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y tengo una esperanza. Y esto es muy importante, escúchenlo. Tengo una esperanza de que habrá dos resurrecciones. No sé si todos ustedes saben que habrá dos resurrecciones. Cuando Cristo regrese de nuevo, no todos resucitarán. Unos resucitarán y otros no. Y eso es lo que dice aquí. Yo creo que habrá dos resurrecciones. Una es la resurrección de los justos. Y la otra, una resurrección de los injustos, que será después, años después. Y ya que van a haber dos resurrecciones, una para los justos y otra para los injustos, en vista de eso, ¿qué hago? No solo me siento y digo, bueno, yo acepté al Señor hace 25 años atrás, yo estoy bien. Así no es como Pablo vivió, pero así es como viven muchos creyentes hoy. Pablo conocía al Señor, él conocía el camino de Dios. En vista de que va a haber dos resurrecciones, yo quiero estar en la resurrección de los justos y no es la otra resurrección. Así que hago algo al respecto, doy lo mejor. ¿Por qué das lo mejor tú? Porque quiero estar en la resurrección de los justos. ¿En qué das lo mejor? En mantener mi conciencia siempre sin mancha ante Dios y los hombres. Eso significa que tan pronto como te das cuenta que has hecho algo mal, tú lo admites, lo confiesas. Versículo 16. A Dios y a los hombres. Eso es humildad, ¿saben? ¿Por qué será que esa persona no va y se disculpa inmediatamente? En menos de 30 segundos. ¿Por qué no? ¿Por qué dejarlo por horas o quizás hasta días? Les diré la razón. Orgullo. No hay ninguna otra razón absoluta sino el orgullo. Y el orgullo es del diablo. Todo orgullo es del diablo. Eso es lo que lo convirtió a él en el diablo. Él era el principal de los ángeles y se volvió el diablo por un pecado. Orgullo. Así es como llegó el pecado al universo. No llegó a través del adulterio o el asesinato o mentiras. Todas estas cosas vinieron luego del orgullo. Cuando el ángel más hermoso se enorgulleció, se volvió el diablo en un instante. Y tú puedes ser la persona más santa en la tierra, pero si te enorgulleces, te vuelves como el diablo en un instante. No hay diferencia. Por eso cuando Jesús vino a liberarnos, Él hizo lo opuesto a eso y se humilló a sí mismo. Así que hay dos espíritus operando en el mundo, el espíritu de orgullo y el de la humildad. El espíritu de orgullo es del diablo y de humildad es de Cristo. Y quiero decirles a ustedes, sea lo que sepan o no, ustedes andan en uno de estos dos espíritus todo el tiempo. Son influenciados por uno de los dos espíritus. Y yo sé por mí mismo por cuál espíritu quiero ser influenciado 24/7. El espíritu de Cristo. Yo hago lo mejor que puedo para mantener siempre mi conciencia limpia ante Dios y los hombres. Siempre. Y yo sé que si estoy diciendo lo que digo y no es verdad, Dios me va a juzgar. No tengo duda de eso. La Biblia dice no todos sean maestros porque recibirán juicio más estricto. Si Pablo dijo eso y no era verdad, Dios lo juzgará severamente. Y si yo les digo, y no es verdad, Dios me juzgará a mí. Pero puedo decir honestamente ante Dios, 24/7 busco mantener mi conciencia perfecta ante Dios y los hombres. Rechazo permitir que el diablo ponga su orgullo en mí, que no me deje humillarme y decir, estaba equivocado, lo siento. Por favor, perdónenme. ¿Cómo puedo arreglarlo? Estar listo a decir eso a quien sea en cualquier parte del mundo en todo momento.
La única persona que nunca tiene que disculparse es Dios Todopoderoso. En la Biblia dice que en los últimos días habrá algunas personas que actuarán como Dios o se sentarán como Dios. ¿Quiénes son esas personas que se sientan como Dios? En la Biblia hay un versículo que dice, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, si no lo han notado, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Versículo 1, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El versículo 3 dice, no dejen que nadie los engañe, porque antes de que eso pase habrá gran apostasía. Apostasía significa gente que creyó una vez, pero no tomaron su vida cristiana seriamente y se apartaron gradualmente. El apostatar no es algo inmediato, no. Yo no creo que David cayó en adulterio con Betsabé de repente. Él tuvo que haber estado envolviéndose en pensamientos lujuriosos por algún tiempo. Es un proceso lento. El adulterio viene a través de años de pensamientos lujuriosos, lentamente viendo pornografía y nadie lo sabe y siguen en eso. Es un proceso lento. No es una caída súbita, seríamos cuidadosos con una caída súbita. Es un deslizamiento gradualmente que te lleva directo al infierno. Esa es la forma preferida que le agrada al diablo que la gente camine. Si fuera una caída abrupta, él sabe que la gente notaría, así que se encarga de que la caída sea gradualmente. Solo un poco aquí y una caída allá y otra por aquí. Lo ignoras, oh, no es algo serio, te dice el diablo. Y sigues así. Así que eso es la apostasía, el apartarse. Luego habla del hombre de pecado, que se opone y se exalta sobre todo lo que es de Dios y se siente en el templo mostrándose a sí mismo como si fuera Dios, como la gente se muestra a sí misma como si fueran dioses. Ellos no necesitan disculparse con nadie, porque ellos no cometen errores. Así es como te muestras a ti mismo, como si fueras Dios. Hay otras maneras también. Es una forma dictatorial de regir sobre otros, sea un anciano o un esposo o quien sea. Él se muestra como Dios. Soy la autoridad absoluta. Nadie me puede cuestionar. Y muchos de ellos dicen que son cristianos, pero se muestran como si fueran dioses. Como el espíritu de Satanás, que siendo creado, quería ser como Dios. Está en todos los seres humanos la tentación de querer ser un Dios. En el libro de Apocalipsis hay un número, el 666, y mucha gente disputa sobre qué significa este número. Bueno, yo he recibido un entendimiento espiritual y para mí el entendimiento espiritual es más importante que lo que el número signifique. En Apocalipsis 13 dice que el anticristo va a poner una marca sobre la gente. ¿Una marca? ¿Cuál marca? ¿Una marca física? No, es un símbolo de algo. Y dice en Apocalipsis 13, verso 18, el número de la bestia es el 666. El 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. 3 es el número de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando el hombre es 6, quiere hacerse como Dios. Es 666. Así que es un símbolo del hombre queriendo ser Dios. Y va a haber mucho en ello en los últimos días. Esa es la marca de la bestia, simbólicamente, cuando un hombre comienza a actuar como Dios. Cuando un hombre ejerce autoridad que él no tiene derecho de ejercer, cuando un hombre rechaza disculparse, cuando un hombre actúa como si él nunca hubiera pecado, él actúa como un Dios. Así que no me sorprende cuando el 666 está marcado por todas partes. La gente tiene esa marca, el hombre tratando de actuar como un Dios. Yo veo mucha gente así, pero en contraste con esto, el siguiente versículo dice, estas son las personas que tienen la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos.
Pero aquí habla de otro grupo. Verán, en Apocalipsis 13, verso 16, Él hace que todos, los ricos, los pobres, grandes y pequeños, se les ponga una marca, sea en las manos o en la frente. El significado es que si tú la tienes en tu mano, puedes esconderla. Si es en tu frente, todos lo pueden ver. Tú sirves al diablo abiertamente o tú le sirves secretamente. Abiertamente significa que está en tu frente. En tu mano derecha significa que le sirves al diablo en secreto. Ves pornografía en secreto y vienes y te sientas en la iglesia actuando como una persona santa y nadie sabe lo que haces en secreto porque eres un siervo de Satanás, pero quieres actuar como si le perteneces a Dios. Hay muchos así. Hay otros en el mundo que sí dicen servir a Dios. Ellos tienen una marca en su frente. Pero cuando se trata de los seguidores de Jesús, noten el contraste. En Apocalipsis 14, verso 1, yo miré y el Cordero estaba en el monte de Sión y con él 144,000. Es un grupo pequeño de gente, teniendo su nombre, no la marca de la bestia, y el nombre de su Padre en sus frentes. A ellos no se les permite tenerla en la mano. No hay oportunidad alguna de ser un discípulo secreto de Jesús. No. Tú puedes ser un discípulo secreto de Satanás o un discípulo de Satanás abiertamente. Pero cuando se trata de Jesús, no hay opción. Su nombre está solo en sus frentes. Eso significa que quiero ser conocido abiertamente como un seguidor del Cordero. Y hay otras cosas aquí escritas de ellos. Que ellos siguen al Cordero. En el versículo 4, ellos siguen al Cordero donde sea que Él va. Esto significa que son gente que están determinados a seguir los pasos de Jesús. En todo, en sus vidas. Quieren pensar como Jesús, quieren hablar como Jesús, comportarse como Jesús. Ellos han visto que Dios envió a su Hijo a la tierra, no solo para morir por nuestros pecados, pero también para mostrarnos cómo Dios quiere que cada ser humano viva. Todos hemos escuchado por años que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ese es un mensaje muy común en todos los católicos, los protestantes y muchas denominaciones. Todas las denominaciones cristianas en la tierra creen eso, que Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado y entendido y hemos tenido convicción de que Cristo vino a la tierra para mostrarnos cómo deberíamos vivir cada día? Ese mensaje no se lo proclama suficientemente. Cristo vino a la tierra para mostrarme cómo debo vivir cada día. Cristo vino a la tierra para mostrarme cómo debo hablar a la gente, cómo debo amar, cómo debo humillarme a mí mismo, cómo tomar el lugar humilde, cómo debo lavar los pies a los demás y cómo no debo ofenderme con lo que la gente diga de mí. ¿Cómo no debo vengarme si la gente me escupe en la cara o me crucifican? Yo debo perdonarlos. Ese mensaje casi no se predica. Así es como el diablo ha engañado y les ha robado al pueblo de Dios su herencia. Que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, eso es parte de la vida, pero no lo es todo. Y son solo esta gente que aprendió una canción. Dice aquí en el versículo 3, cantaron una nueva canción que nadie podía aprender, excepto estos que habían sido comprados en la tierra. ¿Habían pensado en este versículo? Cuando yo llego a un versículo que no puedo entender, yo me detengo. Es como una luz roja que me dice que me detenga. Yo no sigo conduciendo. Mi pie está en el freno y no me voy a mover hasta que la luz esté en verde. La luz se pone verde cuando he entendido ese versículo, entonces puedo seguir. Pero muchos cristianos leen versículos y se pasan todas las luces rojas, luces de pare, y se olvidan. Han leído a través de tantos versículos de la Biblia que ni saben qué significan, porque no paran, no respetan a Dios lo suficiente para decir, Señor,
¿Qué es lo que trata de decirme a través de eso? Yo era así cuando recién comencé en el cristianismo. Yo podía decir que leía la Biblia. Yo leía mi Biblia, pero la mayoría no entendía y lo dejaba así nomás. Aquí dice que había una canción que solo ellos podían aprender. Aquellos que habían sido redimidos de la tierra. Así que yo entendí eso como que si el Señor ha logrado exitosamente aflojarme de las cosas de este mundo, yo puedo aprender esa canción. Pero si estoy apegado a las cosas terrenales, redimidos de la tierra significa apartados, levantados de la tierra. Me vuelvo una persona celestial. Un verdadero discípulo de Jesús es una persona celestial viviendo en la tierra. Sus intereses no están en esta tierra. Así que si tuviera que parafrasear eso, yo diría que las únicas personas que pueden aprender esta nueva canción son aquellas que sus intereses han sido liberados de intereses terrenales, como todos los demás alrededor de ellas. Ya no están sirviendo por honor terrenal, ni por los placeres pecaminosos que la tierra ofrece, ni por todas las riquezas y dinero que ofrece el mundo. Han sido redimidos de la tierra. Y han aprendido una canción que nadie más puede aprender. No es una habilidad musical, no tiene nada que ver con habilidad musical. Es una actitud del corazón. ¿Quieres estar en este número? Viene por seguir al Cordero, donde sea que Él vaya. Versículo 4 dice, y estos son primicias para Dios de entre los hombres. Son intachables. No había mentira que se hallara en su boca, lo cual significa lo opuesto a la mentira, que es la verdad. Eso significa que ellos no eran hipócritas. El ser un hipócrita es ser un mentiroso. Es decir, que estoy dando la impresión de que soy más espiritual de lo que realmente soy. Eso es una mentira. Ese es el significado del versículo 5. No había mentira en sus bocas. No hablo de algo que no es verdadero en mi vida privada. Es un pasaje maravilloso. Yo quiero que el nombre del Señor esté escrito en mi frente. Quiero ser abiertamente conocido como un discípulo de Jesús, uno que busca seguir los pasos de Jesús. Y si se desliza, como dijo Pablo, inmediatamente, me aseguro de que mi conciencia esté limpia. ¿Saben cuán fácil es limpiar la conciencia? Muy, muy fácil. En el Antiguo Testamento era más difícil. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, si alguien pecaba, tenía que traer una cabra? ¿Cuánto cuesta una cabra? Imagínate que tuviéramos que dar una cabra cada vez que hayamos pecado. Todos estaríamos en bancarrota ahora. No tienes que traer una cabra ahora, porque algo más valioso que una cabra ha sido sacrificado en el Calvario. Y lo tomamos a la ligera. ¿Acaso la sangre de Jesús vale más que millones de cabras o no? Pero como es gratis y barata para nosotros, la tomamos a la ligera. Imagínate que tuvieras que pagar $100 cada vez que pecas, o incluso $50. ¿Dónde estaríamos hoy? Les costaba a los israelitas cuando ellos pecaban. Les costaba dinero. Tenían que traer estos animales y sacrificarlos. Y nosotros nunca hemos tenido que gastar ni $1 para confesar nuestros pecados. ¿Acaso por eso tenemos que tomar la sangre de Jesús a la ligera? Yo no me imagino a estos israelitas diciendo, hey, mejor no hago esto, porque después tengo que comprar una cabra mañana. Bueno, ¿qué de nosotros? O decimos, ¿solo confesamos y la sangre de Jesús nos limpia? Esa es la actitud que me importa hacia el pecado, que nos hace tomar el pecado a la ligera. Y yo creo que esos israelitas se tomaban el pecado mucho más en serio que la gente de hoy, porque les costaba dinero. Pero ahora dicen, oh, la sangre de Jesús nos limpia y ya. La Biblia habla de gente que trata la sangre de Jesús como algo barato, como una cosa común.
Eso está en Hebreos 10. En Hebreos 10 habla sobre alguien que permanece pecando. Hebreos 10, verso 26. Ahora, recuerden cuando leen esta carta, deben leer a quién fue escrita. No fue escrita para los no creyentes. En Hebreos dice, santos hermanos, es una carta, y en Hebreos 3, verso 1 dice, santos hermanos, participantes del llamado celestial. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo. A estas personas Él les dice, en Hebreos 10, verso 26, si nosotros, o sea, tú y yo, que somos hermanos santos, participantes del llamamiento santo, si nosotros seguimos pecando voluntariamente, sabiéndolo, o sea, hay pecados que quizás cometamos accidentalmente sin saber que estaba mal, pero si seguimos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces ya no hay más sacrificios para el pecado, sino una aterradora expectación de juicio. Que en el Antiguo Testamento, en el versículo 28, si alguien tomaba en poco la ley de Moisés, era juzgado sin misericordia. Cuanto más severo castigo creen que merecerá aquel que pisotea al Hijo de Dios. En otras palabras, eso significa, Señor, a mí no me importa que tú hayas muerto por mí. Yo voy a seguir pecando. Saben, una vez que entendemos la muerte de Jesús en el Calvario, no hay nada que nos haga odiar más el pecado que eso. Al menos por mí fue así. Y decir, oh Señor, esta mala actitud fue lo que te puso en la cruz. Esta forma de hablar sin pensar es lo que te puso en la cruz. Así que ya no quiero hablar así. Quiero ser muy cuidadoso. Porque hay pecado en mi hablar, y ese pecado es por lo que Jesús fue colgado. Yo no quiero hablar a la ligera de cómo Jesús murió en la cruz como hacen otros. Yo no quiero pisotear al Hijo de Dios. Y consideran la sangre del pacto como una cosa inmunda. Una cosa común, la sangre del pacto que derramó Jesús. Yo la trato como algo barato. Así dice el versículo. Eso es insultar al Espíritu. Esa sangre que yo tengo como barata, inmunda y común, la sangre de Jesús, pero por ella yo fui santificado. Esa sangre que limpia el pecado que yo confieso. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Esa sangre de Cristo que limpia mi corazón y me hace puro y acepto delante de Dios, yo la trato como algo común, barato e inmundo. ¿Cómo hago eso? O si yo puedo confesar que la sangre de Cristo me limpia y sigo haciéndolo una y otra vez y no lo tomo en serio, mi pecado. Es como a nosotros, no nos preocupa mucho si nuestras manos se ensucian, porque el agua es barata y el jabón es barato. Pero seríamos muy cuidadosos de no ensuciarlas si el agua fuera muy cara. Ese es el significado. Tratamos a la sangre de Jesús como agua de llave. Oh, se ensució. Limpiémosla. Yo creo que esa es la apostasía que leemos en 2 de Tesalonicenses. Antes que venga el Señor, habrá una apostasía. Y es esta la gente que piensa, yo estoy bien. Así que, ¿cuál es la solución? Déjenme darles un versículo en Filipenses capítulo 2. Es un versículo que me ha bendecido y muchas veces lo cito.
Yo he dicho que si tienes este versículo, puedes vivir con este versículo sin una Biblia. Es un versículo especialmente para los cristianos. Tú sabes que Cristo murió por tus pecados y va a regresar. Aquí dice en Filipenses 2, verso 5, tengan este pensar en ustedes, que es el que estuvo en Jesús. Tengan esta actitud en ustedes, que estuvo en Cristo Jesús. Un versículo, puedes vivir con este versículo por toda tu vida. Tengan esta actitud que estuvo en Jesús. Señor, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el pecado? Ten esa actitud que fue la que tuvo Jesucristo. Señor, ¿cómo debo mirar a las mujeres hermosas? Exactamente como Jesús las miraba. ¿Esa es tu meta? Ten la misma actitud que estuvo en Cristo. El mundo está lleno de gente que tiene lujuria, pero si yo soy cristiano, yo quiero ver a la gente como Jesús los miraba. Señor, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el dinero? Ten esta actitud que estuvo en Jesucristo. Un solo versículo para vivir. Ten la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Qué hay de la gente que habla mal de mí, llamándome Belcebú y príncipe de los demonios? Ten la misma actitud que Cristo tuvo. Él los perdonaba. Él dijo, si hablan una palabra en contra del Hijo del Hombre, se les puede perdonar. Pueden vivir con ese versículo para cada situación que enfrenten en cada momento de sus vidas. Un versículo. Tengan esta actitud que estuvo en Cristo Jesús. Y no podían hacer eso en el Antiguo Testamento porque no conocían, no había un ejemplo vivo como lo tenemos hoy en la vida de Jesucristo. Y aunque hubieran tenido ese ejemplo, aún no lo hubieran podido hacer si Dios no les hubiera dado el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que el requisito más importante para cualquier creyente es estar lleno del Espíritu Santo cada día. De otra manera es imposible. Es como tratar de conducir tu carro sin tener gasolina. No es posible. Ten esta actitud en ti que estuvo en Jesucristo. Señor, ¿cuál debe ser mi actitud hacia los predicadores de la televisión que solo pasan pidiendo dinero a la gente y le roban a los pobres para vivir en grandes lujos? Ten la actitud que tuvo Jesús. ¿Cuál fue la actitud hacia toda la gente que hacía dinero en el templo? Él los sacó fuera. Él estaba enojado con ellos y yo estoy enojado con ellos. Estoy enojado con todos estos telepredicadores que hacen mucho dinero con la gente pobre. En el nombre de Dios, hipócritas y farsantes. Si Jesús estuviera aquí, los sacara afuera. Y yo no he dejado que ninguno de ellos entre a mi iglesia. No. ¿Se dan cuenta? Con ese versículo, tengan la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia una mujer que es encontrada en adulterio? Un pecado terrible. La misma actitud que tuvo Jesús. ¿Te has arrepentido? Ok, no estás condenada. No vuelvas a pecar. ¿Cuál debería ser mi actitud hacia una mujer que se ha divorciado 5 veces y ahora está viviendo con otro hombre con el cual no está casada? Esta es la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Buscar salvarla, como Jesús buscó salvar a esa mujer. Si ven, con este único versículo, eso significa seguir al Cordero donde quiera que vayas. Tener la misma actitud que Jesús es lo que significa tener el nombre del Cordero escrito en mi frente. Señor, yo quiero tener tu actitud. Él siempre se humillaba a sí mismo. Terminemos con los versículos 6, 7 y 8. Me han escuchado hablar de eso antes. ¿Cuál es la raíz de esta actitud? Fue su humildad. A pesar que Dios bajó a la tierra y se hizo hombre. Y luego, el versículo 7, como hombre se volvió un esclavo, lo que es lo más bajo entre los hombres. Y luego, más bajo que un esclavo, se volvió como un criminal, colgado en una cruz. Así fue su humildad,
Aunque hubiera venido como un rey, igual hubiera sido humildad, pero fue más lejos y se volvió un siervo. Y luego, más bajo que eso, los romanos no crucificaban esclavos, crucificaban criminales. Así que él estuvo dispuesto a tomar el lugar de un criminal en la cruz. Él se rebajó ante todos, pero no quería tener nada del espíritu de Satanás, que se exalta sobre otros. Tengan esta actitud que estuvo en Jesús. Por tanto, Dios lo exaltó. Jesús no fue exaltado porque era el Hijo de Dios. Él fue exaltado porque se humilló a sí mismo. Y aquel que va en este camino y se humilla a sí mismo será exaltado. Primeramente, exaltado sobre el pecado. Y la Biblia dice que si uno se humilla, será exaltado. No significa que seré un rey o un presidente o un capataz. Significa que seré exaltado sobre lo más importante, sobre el pecado. Yo quiero mandar sobre el pecado, no sobre la gente. Yo no tengo interés sobre mandar en la gente, pero tengo una pasión por mandar sobre cada deseo sucio que la naturaleza de Adán me ha dado. A través de mis ancestros, lo que la Biblia llama la carne. Yo quiero ser un conquistador, un gobernante sobre esa área. En Proverbios dice, el que puede dominar sobre su espíritu es mayor que el que puede dominar una ciudad. Tengan esa actitud que estuvo en Jesús. Y les quiero decir, queridos hermanos y hermanas, esta es la razón principal por la que Dios nos da el Espíritu Santo. Así que espero que haya una gran hambre y sed en sus corazones por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Es la única manera que pueden lograrlo. De otra forma, pueden escuchar 10,000 mensajes y ser animados y solo será temporalmente. Por un momento estarán animados y después todo se va. Y quizás eso les ha pasado. Quizás han sido animados en el pasado, pero no ha sucedido nada. Pero ahora tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo. Vamos a humillarnos delante del Señor en oración. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros de lo que hemos experimentado o de lo que hemos pedido o pensado. Vayamos en fe que Dios desea proveernos más de lo que hemos recibido. Padre Celestial, oramos que poseamos todo lo que compraste para nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos que tú deseas que vivamos una vida victoriosa y triunfadora en la tierra. Danos gracias, Señor, para humillarnos y poder recibir más gracia de ti y caminar este camino para que seamos un testimonio para ti en estos últimos días y no dar espacio en nuestras vidas para que Satanás nos acuse ante ti o ante nadie. Ser prontos para mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Oro en el nombre de Jesús. Amén.